Buenas noches. Estoy aquí para contarles otra de mis aventuras, pero antes de comenzar, no olvides darle al botón de suscribirte para no perderte ninguna de mis historias. Me gustaría saber de dónde son, y a qué hora me escuchan. Comenzamos. Hoy voy a contaros la historia de la chimenea. La casa se alzaba al final de un camino olvidado, rodeada de árboles secos que parecían inclinarse sobre ella, como intentando susurrarle secretos. Nadie se acercaba desde hacía años, los vecinos contaban historias siniestras de quienes habían osado entrar y nunca regresar igual. Aún así, la curiosidad me venció, y una tarde decidí atravesar su puerta principal, empujando la madera carcomida que gemía al abrirse. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas que colgaban como cortinas fantasmales. El aire olía a humedad y a madera vieja, una mezcla que llenaba los pulmones y provocaba un escalofrío que no desaparecía. Cada paso sobre el suelo de tablas traicioneras crujía con un sonido seco, como si la casa murmurara mi llegada a alguien invisible. Las paredes estaban salpicadas de manchas oscuras que parecían crecer cuando no las miraba directamente. Al fondo del salón se alzaba una chimenea enorme, hecha de ladrillos ennegrecidos, cubierta de ceniza vieja que nadie había limpiado en años. No había fuego, no había brasas, y aún así, algo en ella parecía vivo. Al acercarme, un susurro leve recorrió la habitación, tan débil que pensé que mi mente me jugaba una broma. Me detuve y contuve la respiración. El silencio volvió, pero ya no estaba seguro de estar solo. Avancé un poco más, iluminando con la linterna cada rincón. Los muebles eran restos de otro tiempo, sillas rotas, un sofá raído, mesas cubiertas de polvo que crujían bajo la mínima presión. Mis pasos se mezclaban con un murmullo apenas perceptible, como si la chimenea respirara. Me agaché frente a ella, esperando encontrar algún rastro de su pasado, alguna carta o foto olvidada, pero lo único que había era ceniza fría y un olor rancio que me revolvía el estómago. Entonces escuché claramente una voz. No provenía de la calle ni de ninguna habitación, sino de la propia chimenea. Decía mi nombre, como si me reconociera desde hacía tiempo, y el sonido era hueco, distorsionado, casi metálico. Retrocedí, convencido de que era el viento jugando con los ladrillos, pero la voz volvió, más clara, más insistente. Empezó a murmurar historias de vidas que jamás existieron y secretos que nadie debía conocer. La temperatura bajó de repente. Mis manos se entumecieron mientras intentaba contener el pánico. La chimenea parecía inhalar y exhalar, y cada susurro se transformaba en un lamento prolongado, arrastrado, como si las voces atrapadas dentro de ella suplicaran ser liberadas. Intenté alejarme, pero mis pies se sentían pegados al suelo, como si un imán invisible me retuviera frente a ese portal oscuro y silencioso. Entonces distinguí figuras en la penumbra. Sombras que parecían moverse dentro del fuego que no estaba, dibujando rostros deformes y expresiones que jamás deberían existir. Cada una susurraba, y todas hablaban a la vez, creando un coro caótico de palabras imposibles de comprender. Mi mente luchaba por encontrar sentido, pero cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que no debía entenderlo. Un frío intenso recorrió mi espalda. Intenté girar y correr hacia la puerta, pero se cerró de golpe frente a mí. La linterna titiló, y en ese instante comprendí que la chimenea no estaba apagada, estaba despierta. Cada ladrillo parecía palpitar, y el aire que salía de su boca era pesado, cargado de promesas siniestras y de secretos que mordían el alma. Comencé a sentir voces detrás de mí, aunque no había nadie. Susurraban cosas que conocían de mí, recuerdos que jamás había compartido, temores que había enterrado. Me giré lentamente y vi que las sombras se deslizaban por las paredes, acercándose sin prisa, pero con la certeza de que tarde o temprano me tocarían. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta. Las palabras se rompían al salir,
y cada intento parecía alimentar a la chimenea, haciéndola susurrar más fuerte. Sentí un dolor agudo en la cabeza, como si estuvieran llenando mi mente con fragmentos de otras vidas, de personas atrapadas antes que yo, encadenadas por la misma curiosidad imprudente. Cada chispa de miedo se convirtió en una llama invisible que recorría la habitación. La chimenea hablaba ahora en mi idioma, contando historias de traición, muerte y desesperación. Era como si cada ladrillo hubiera absorbido todos los secretos de quienes habían vivido allí, y ahora los recitaba para mí, como un maestro cruel enseñando lecciones que jamás quise aprender. Intenté alejarme, dar la vuelta y salir, pero cada paso me acercaba más a la chimenea. Era como si el suelo mismo conspirara en mi contra, guiándome hacia ella, asegurándose de que no pudiera escapar. Las sombras en las paredes comenzaron a retorcerse, formando figuras humanas que parecían esperar, observar, juzgar. El susurro cambió de tono. Ya no eran simples voces, ahora era un canto lento y lúgubre, un himno de pérdida y desesperación. Sentí mis párpados pesados, mis músculos rígidos, y comprendí que si me dejaba caer, la chimenea me reclamaría para siempre. Un terror antiguo y primitivo me paralizó, y comprendí que no podía huir solo con voluntad. De repente, un golpe seco resonó en la habitación. La linterna cayó de mis manos y la luz temblorosa iluminó por un instante algo que me heló la sangre. Una mano surgía de la ceniza, blanca y huesuda, extendiéndose hacia mí. Retrocedí con un grito que no salió, y la chimenea exhaló un suspiro que parecía reírse de mi miedo. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. La casa parecía esperar, paciente, como si midiera mi miedo. La chimenea permanecía tranquila, apagada para cualquiera que no escuchara. Pero yo la sentía viva, respirando, sabiendo cada uno de mis movimientos. Intenté encender mi linterna de nuevo, y cuando la luz iluminó la habitación, vi algo que nunca olvidaré, reflejada en la pared. Mi sombra se movía de manera independiente, gesticulando y señalando la chimenea, como queriendo advertirme de algo que ya era demasiado tarde para evitar. Cada palabra que había escuchado antes ahora se repetía en mi mente, como un eco que no podía apagar. La chimenea hablaba de mí como si fuera parte de sus historias, mezclando mi nombre con los de otros que habían desaparecido, arrastrándome hacia un destino que no podía comprender. Un viento frío surgió de la nada, apagando la linterna y llenando la habitación de un silbido que se colaba en mis oídos. La sensación de ser observado se intensificó, y pude sentir la presencia detrás de mí, tocando mi hombro, rozando mi cuello, aunque nadie estaba allí. Desesperado, intenté gritar de nuevo, y esta vez un hilo de sonido escapó. La chimenea reaccionó de inmediato, susurrando con más fuerza, llenando la habitación con un coro de voces que parecían querer devorarme. Cada ladrillo vibraba, y el aire parecía quemar mis pulmones, cargado de algo que no podía nombrar. Sentí mis rodillas ceder. Caí al suelo frente a la chimenea, mirando fijamente el hueco negro donde debería haber brasas. Allí, en la penumbra, distinguí un par de ojos brillantes que me estudiaban. No eran humanos, y aún así me reconocían. Me estaban llamando, invitándome a cruzar un umbral del que nadie regresaba. Intenté levantarme, pero algo me sujetaba del brazo. No era una mano física, sino una presión intangible que me impedía moverme. Cada respiración se volvió un esfuerzo, y cada segundo que pasaba aumentaba la sensación de que la chimenea no solo hablaba, sino que consumía mi tiempo y mi voluntad. Recordé las historias de los vecinos, las advertencias que nunca tomé en serio. Ahora entendía que no eran exageraciones, la casa era una trampa, y la chimenea su corazón oscuro, un pozo de secretos y voces atrapadas, esperando para alimentarse de los vivos. El suelo tembló bajo mí. Las sombras se arremolinaron, formando figuras humanas que susurraban mi nombre y señalaban hacia el interior de la chimenea.
Cada una parecía contarme que era demasiado tarde para arrepentirse, que mi curiosidad había sellado mi destino. Intenté alejarme de nuevo, gateando, pero las paredes se acercaban, los muebles se inclinaban, y el aire se volvió denso y pegajoso. La casa parecía viva, respirando junto con la chimenea, asegurándose de que no pudiera escapar sin pagar un precio. Un grito lejano resonó, y por un momento pensé que alguien más estaba dentro. Pero luego comprendí que no había nadie más, era la chimenea, recreando los últimos momentos de otros que habían sucumbido antes que yo. Cada lamento era una lección de miedo, cada susurro una advertencia que yo ignoré. El frío era insoportable. Cada aliento que tomaba parecía robarme la energía, mientras la chimenea seguía hablando, narrando secretos que me provocaban náuseas y vértigo. La presión en mi mente era tal que sentí que podría romperme en cualquier momento. De pronto, algo salió de la ceniza, un brazo entero, desgarrando el aire hacia mí. Retrocedí, y mi espalda golpeó la pared. La linterna, caída en el suelo, proyectó una luz temblorosa que permitió ver la forma completa, figuras retorcidas emergían lentamente, como si el fuego que no existía las hiciera visibles. Intenté correr hacia la puerta, pero me detuve al escuchar mi propio nombre susurrado desde cada rincón de la habitación. La chimenea no hablaba solo conmigo, hablaba de mí, y sobre mí, y cada palabra me recordaba que ya formaba parte de su historia. Mis ojos buscaban desesperados una salida, pero las sombras bailaban en las paredes, recreando escenas de horror que me eran familiares, aunque nunca las hubiera vivido. Cada gesto, cada sonido, cada olor parecía diseñado para desorientarme y sumirme más en el miedo. Una risa apagada surgió del hueco de la chimenea, seguida de un silencio absoluto que fue aún más aterrador que los gritos anteriores. Supe entonces que la casa estaba en paz solo mientras me tenía atrapado, disfrutando de mi terror sin necesidad de movimientos bruscos. Mis manos temblaban mientras intentaba tocar la manija de la puerta, pero algo invisible me empujó hacia la chimenea. Sentí que caía, pero no había suelo, solo un vacío negro que me absorbía lentamente. Cada susurro se volvía más intenso, más cercano, y mi mente comenzaba a perder los límites entre realidad y pesadilla. El aire alrededor se llenó de voces de todo tipo, risas, llantos, gritos y murmullos, todos mezclados, todos provenientes de la chimenea apagada. Comprendí que no eran espíritus individuales, era la conciencia de la casa misma, acumulando siglos de secretos, de temores y de horror, y yo me había convertido en su invitado involuntario. Finalmente, la presión desapareció, pero no fue alivio. Fue un silencio tan absoluto que podía escuchar mis propios latidos. La linterna parpadeó y se apagó. Todo quedó en penumbra. El último susurro que escuché fue mi nombre, pronunciado con cariño y odio a la vez. Nunca supe cuánto tiempo permanecí allí. Cuando la puerta se abrió sola, el sol estaba cayendo y la casa parecía vacía y tranquila, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que algo dentro de mí había quedado atrapado con la chimenea, escuchando, esperando, y que mis susurros algún día se unirían a los de los otros. Desde ese día, evito el camino hacia aquella casa. Pero en las noches silenciosas, a veces escucho mi nombre, y sé que la chimenea sigue allí, apagada, respirando, susurrando historias que jamás deberían ser contadas. Gracias por acompañarme hasta el final. Si quieres seguir escuchándome, suscríbete para no perderte ninguna de mis historias, y ya sabes, dime en comentarios si te ha gustado.